Bueno, primero que nada, gracias. Esto es raro de escucharse. Cambia la voz. Bueno. Para nosotros hoy es un día especial porque iniciamos nuestro primer workshop, 12:15. Tenemos el segundo, que va a estar el ingeniero Fabián Calcaño, así que los invitamos también a que se sumen. Vamos a ver el tema de gemelos digitales y BIM. Y bueno, nuevamente gracias. Damos entonces por iniciado este workshop número 1. La idea de que sea un workshop tiene que ver con la participación, con las consultas, que sea algo interactivo, que puedan llevarse no solo el conocimiento del arquitecto, de Gustavo, sino también que puedan evaluar ustedes también un pensamiento propio y seguir, ¿no?, consultándonos. Desde 385 Kaizen estamos muy contentos de poder haber traído al arquitecto reconocido internacionalmente. Sin más, porque la presentación la va a hacer el director general de 385 Kaizen, Sebastián Báez, a quien le doy el micrófono. Luego yo retomo y todos los que quieran toman el micrófono. Bueno, buenos días nuevamente a todos. Muchas gracias por la asistencia. Gracias a Augusto, que se ha comprometido con nosotros desde el primer momento. Gracias. Bueno, yo voy a hacer un repaso rápido para quienes no saben qué es 385 Kaizen, para poder darle lugar a lo importante que es Gustavo. 385 Kaizen, primero que nada, me parece importante resaltar, es una empresa santiagueña, ¿sí? Tiene orígenes aquí mismo. Venimos como desprendimiento de otra empresa del campo de la construcción, pero en este último tiempo nos hemos enfocado en todo lo que es innovación y en lo que es responsabilidad social. En esta línea de la innovación y de la responsabilidad social es que en estos últimos 2 años, acompañando al gobierno provincial en esta visión y mirada sobre las Smart City y a todo un movimiento internacional que tiene que ver con los ODS y demás, como muchos sabrán, nos hemos decidido enfocar en las Smart City. Pero ¿qué enfoque es el que estamos buscando? Nosotros lo que veníamos viendo hasta aquí era de que cuando se hablaba de Smart City había una cierta tendencia a mirar ciudades automáticas, ciudades sofisticadas, tecnológicas, o sea, algo así como automatic cities, ¿no? Entonces, investigando en esto llegamos a Gustavo. ¿Y cuál es la singularidad con la que él ya va a avanzar durante esta ponencia? ¿Qué pasa si empezamos a mirar cuáles son las decisiones que hay que tomar en una ciudad para que esa ciudad sea inteligente, independientemente de todo el soporte que tengamos que generar por detrás, tecnológico, informático, de datos? ¿Cuáles son esas políticas públicas? ¿Cuál es esa mirada? ¿En qué ciudadanos tenemos que devenir nosotros? Así que bueno, un poco hoy 385 Kaizen, que los invito después también a pasar al stand porque tenemos otros servicios también que ofrecemos, otros productos. Es sobre esto lo que vamos a estar conversando, ¿no? ¿Cuáles son esas políticas públicas? ¿Cuáles son esas decisiones inteligentes que tenemos que tomar y que se tienen que tomar desde una ciudad para que podamos hacer el upgrade a Smart City? ¿Qué te parece, Gustavo, si avanzamos? Vamos a arrancarlo. Claro Aquí, que sí. entonces, Gracias, Gustavo Oscar. Restrepo, arquitecto urbanista colombiano. Sin más, vamos. Gracias. Buenos días, un gusto estar con ustedes. Gracias por venir. Un honor para mí que saquen un tiempo para compartir con nosotros esta experiencia. Voy a hacer, o vamos a tratar de hacer algo hoy, y es, no voy a tratar de mantener la palabra, voy a tratar de que podamos compartir la conversación, si les parece. Así que si alguien en algún momento quiere simplemente parar, hacer una pregunta, siéntase con la libertad de hacerlo. Y segundo, si esa respuesta tiene una imagen, me voy a adelantar. Porque lo que quiero es que podamos simplemente buscar en ese orden de la presentación, que tiene muchas imágenes, pero que sobre todo lo que quiero que se lleven es que este tema de las Smart Cities tiene sentido en la medida en que podamos consultarle a los ciudadanos qué quieren, cómo lo quieren y dónde lo quieren. Porque para nosotros, ellos son los que habitan el territorio y tienen la información del día a día, que cambia constantemente. Así que me voy a meter en ese tema. Si alguien quiere
ver algo de esa información porque les voy a traer distintas escalas. Voy a pasar de ciudades de 2,5 millones de habitantes, tengo experiencias de 1.800.000 habitantes, tengo experiencias de 180.000 habitantes y experiencias de 22.000 habitantes. Así que todas las mismas escalas, todas las distintas escalas con la misma metodología, con experiencias realizadas. Algunas en Latinoamérica, digo Centroamérica, y otras en el norte en Colombia y otras acá en la Argentina. Así que vamos a ver un poco de todo. Bien, lo primero es, ya no solamente el tema es la ciudad, ahora el tema está en la ciudad y la ciudadanía. Es parte fundamental del cambio. Y esto significa que eso ya requiere de decisiones que no pueden ser intuitivas. Esto ya no puede ser que un intendente diga, yo quiero poner un hospital en tal parte. Tiene que ver entonces que esas decisiones deben dejar de ser intuitivas. Y para dejar de ser intuitivas, tiene que empezar a entender que la data es la que construye esas decisiones. Desde esa perspectiva, todos sabemos que estamos monitorizados. Podríamos de alguna manera poder entender que todo está reflejado, pero la clave fundamental está en poder conversar, hablar con la gente y en ese proceso de observación y conversación poder construir una data. Data que normalmente se convierte en Big Data, pero que normalmente está reflejada en cuantitativa y cualitativa. Desde esa perspectiva, la pandemia nos dejó casi que 5 conceptos en los que deberíamos estar trabajando y quiero plantearlo desde esa perspectiva en la conversación. Primero, que deberíamos tener agua limpia, aire limpio, tierra limpia y fuego limpio. La pandemia nos enseñó que deberíamos ser capaces de hacer las ciudades desde esa perspectiva. Y lo primero era cómo entonces empezar a construir la ciudad. La perspectiva de los corredores verdes como primer elemento que empieza, lo hablábamos ahorita con José sobre el tema de reverdece la Argentina. En unos pocos tiempos han empezado a pasar estas cosas. Lo segundo es cómo esos corredores empiezan a interconectar los territorios y cómo esos son los nuevos territorios del paisaje urbano, que son los que el vecino día a día descubre. Luego, cómo esos corredores verdes vistos desde el aire empiezan a ser conectores de sistemas, donde la bicicleta se convierte en el gran reto hoy del sistema de transporte. Y por supuesto aparece entonces el doble uso de la calle. El espacio público como punto de encuentro necesario para todas las ciudades, porque la pandemia nos enseñó que necesitábamos mayor distanciamiento. O sea, la solución era distanciamiento. Lo que no habíamos descubierto, que la densidad se podía reducir en la medida que aprovecháramos el espacio público para otro montón de usos. Y luego de esto, empezar a entender que los perímetros de la ciudad pueden ser esos grandes aportantes de espacio público. Y desde esa perspectiva empezar a entender una palabra que nos la dio de alguna manera la traducción del inglés al español, la higienización de la ciudad. Es una palabra compleja para nosotros, pero es entender que básicamente esa ciudad debe ser educadora, segura, planeada, saludable y conectada. De alguna manera entender que todo eso, si logramos tener un aire limpio, si logramos tener un agua limpia, si logramos tener un suelo limpio y un fuego limpio, eso nos permitiría evitar al menos que las pandemias que ya están planteadas, que pueden volverse a repetir en cualquier momento, pudieran reducir su frecuencia. Con esto lo que quiero plantear es cómo lograr eso. Y el cómo lograr es, hablemos con los ciudadanos que tienen la información, investiguemos su data, metámonos en el territorio, hagamos una lectura y descuarticemos, perdón la palabra, esa data en la que vive el territorio, el ciudadano, y entendamos las distintas capas. Y eso, volvámoslo a información, Big Data, y empecemos a trabajar desde allí, hasta llegar al tema de la historia, un tema que a veces se nos pasa por el por qué llegamos a este momento, que habría que poderlo entender. En ese sentido, lo que hemos descubierto es que hay que tratar de hacer mesas de trabajo en todos los órdenes, y mesas de trabajo fundamentalmente que busquen la participación de nación, la participación del departamento para nosotros en Colombia, para ustedes provincias, por supuesto las municipalidades, pero tema muy importante es la participación privada, donde la academia hace un papel fundamental, y digo esto no excluyendo a los ciudadanos como parte de la academia. Nosotros entendemos que todos los vecinos, los niños, los jóvenes, los adultos mayores, son academia para nosotros. Y eso fundamentalmente construye algo que se llama cultura ciudadana. Cuando aprendemos a hablar, aprendemos a respetar la palabra y aprendemos a respetar la opinión. Y esa es la construcción del ciudadano que debería poder estar
caminando el territorio y es la manera de llevarlo de habitante a ciudadano. Son distintos conceptos. En ese proceso, ustedes han visto esta imagen muchísimas veces, lo único que quiero decir es que tocamos 4 temas: medio ambiente, economía, la parte social y por supuesto la gestión de todo eso. Lo pongo porque tenemos un compromiso como planeta en 8 años de resolver un tema de ODS. Está claro que no vamos a llegar allá, pero la verdad es que nos lo anunciaron tarde, porque esto empezó desde el 2015. Y lo otro, en el 2018, en Quito, Habitat planteó que podíamos empezar a diseñar a las ciudades a través de indicadores. Métanse a la página de Habitat y busquen indicadores de ciudades prósperas. El día que quieran evaluar su ciudad, no se vayan a los ODS, que son muy complejos. Ciudades prósperas les va a ayudar muchísimo a poder evaluar los indicadores. Es una manera de poder tabular la data. Desde esa perspectiva, simplemente unas recomendaciones para poder plantear esa ciudad que vamos a ver ahorita. La ciudad planeada es una de esas maneras, y en esa ciudad planeada está la consulta, el patrimonio, lo compacto, los proyectos urbanos integrales, lo sano, lo habitable, la relación con la región. Esa perspectiva de planear el territorio y ya no lo urbano y lo rural, el territorio o la región. El segundo componente es la ciudad conectada. Es esa ciudad que está llena de elementos que la activan, que la interconectan, pero que no solamente es el tema del sistema integrado de transporte público, sino que tiene que ver con integrar a la región. Nuevamente hablamos entonces de una mirada más amplia, pero también el tema de gobierno abierto. Hoy un tema fundamental dentro de la ciudad conectada. El tema de la ciudad saludable, por supuesto, lo conversábamos ahorita, pero empiezan a haber otro montón de elementos. ¿Qué tan resiliente es la comunidad? ¿Cómo son esos habitantes del territorio? ¿Cómo los llevamos a ser ciudadanos? ¿Cómo se interconectan? ¿Cómo participan de ese proceso? Y eso genera una comunidad que es más resiliente para soportar los problemas. Y esta experiencia la traigo básicamente del tema de Medellín, que muchos de ustedes conocen nuestra historia, no solamente por lo que fue noticia en los años 90, sino porque las novelas desafortunadamente nos repiten la historia a nosotros los paisas desafortunadamente todos los días. Y bueno, por supuesto, entra uno de los conceptos más complejos detrás de esto, que es la seguridad. La ciudad segura. Hoy tal vez uno de los elementos o de las situaciones que más complejiza al ciudadano, pero que por supuesto pone en la situación de alarma a los administradores de ciudad. ¿Cómo hacer las ciudades más seguras? Y nosotros creemos que tiene que ver mucho con el tema de empleos de calidad, que sean conectadas, pero sobre todo que sean equitativas. Y allí entra una pregunta, es ¿dónde debería uno comenzar a reparar la ciudad? Para nosotros está clave que deberíamos empezar por los lugares que son mayor necesitados, donde hay mayor inequidad, donde se debería poder dignificar la vida. Por eso muchos de los ejemplos que ustedes van a ver ahorita tienen que ver con la ciudad que educa, no solamente reconstruye el territorio desde las vías, desde el medio ambiente, desde la movilidad, la conectividad, etcétera, sino educamos. En el proceso educamos, porque debemos ser capaces de dejar capacidad instalada en los ciudadanos para que sean capaces de enfrentar los retos hacia adelante. Hablábamos ahorita que es mejor no hacer un piquete, sino saber ir a llenar un formato para hacer una solicitud para que mejoren, reparen una calle y esta cosa, porque de alguna manera le estamos haciendo daño a toda la sociedad cuando hacemos un piquete o un paro. Así que si fuéramos capaces de ser gestores de nuestro propio desarrollo, resolveríamos muchos de esos problemas. La data. Se produce mucha data en este proceso. Ahora la pregunta es, ¿qué hacemos con la data? Si salimos al campo, si hablamos con las comunidades, ¿qué construimos con la data? Y la construcción con data permite hacer planes de desarrollo local. Esto significa que una ciudad de 2,5 millones de habitantes puede ser consultada por comunas, esto es Medellín, cada una de las 16 comunas produce un texto y ese texto arroja información que para nosotros es básica para planear la ciudad del futuro. Así que comienza desde el barrio, pasa a la comuna pasa al sector, el sector pasa al municipio y el municipio construye un plan de desarrollo sobre esa información. Así que el vecino siempre está. Un mapa para mostrar los homicidios en la ciudad de Medellín. Cada estrella es un número de homicidios que presenta. Nosotros empezamos a interactuar con esta información para saber no dónde poníamos cámaras, dónde teníamos que trabajar con mucha gente para resolver los problemas de seguridad. Digo esto y van a haber referenciado este tema. Hay muchas estrellas allá arriba, era la zona de la plataforma de los sicarios de Pablo Escobar.
pero descubrimos que hay menos estrellas que en el centro de la ciudad, porque la gente no comete homicidios donde lo conocen, primer punto. Pero segundo, donde lo conocen hace violencia intrafamiliar, un tema que descubrimos del proceso de identificar los problemas que llevan a los sicarios a hacer todo su proceso de trabajo, y luego cruzamos esa información con otra información que para nosotros es vital, el sistema de transporte masivo de la ciudad. Cómo nos movemos dentro de la ciudad, pero sobre todo cómo podemos acercar los equipamientos que íbamos a desarrollar en los tiempos futuros a un sistema de red para que 2,5 millones de ciudadanos pudiesen estar conectados con todo el sistema. Así que empezamos a generar data. Salíamos a recorrer el territorio porque hay que hacerlo sistematizado, pero también a través de esto. Hace casi 20 años cuando empezamos teníamos que empezar de esta manera y de esta manera llegábamos a un ArcGIS. Y con el ArcGIS empezábamos a generar data que después le servía al intendente, al alcalde en nuestro caso, para poder reparar otro montón de cosas dentro del territorio. Pero por supuesto, data que está hoy en los catastros, normalmente muy atrasada en muchos de los municipios. Nos ocurrió en Córdoba, Argentina, que la data del catastro que tenía la provincia era distinta a la data del catastro que tenía el municipio. Una locura, hablan lenguajes completamente distintos, pero ni siquiera coinciden. Hoy estamos en la data del catastro multipropósito, que ya no es un layer, sino son 5 layers, pero además te muestra no solamente en fachada la realidad, sino cuántas familias habitan dentro de ese territorio y cuáles son los recursos y necesidades que tienen. Así que el dato catastral ya es otra cosa de información. Sin embargo, nosotros empezamos a implementar, para levantar rápido con los vecinos, data desde el teléfono. Estos son portales abiertos donde los vecinos básicamente en el día, aquí hay robos, este es un buen parque, este es un buen lugar de iluminación, y construye para nosotros en el momento información que cruzábamos con la policía y podíamos empezar a hacer mapas de calor. Al hacer mapas de calor sabíamos dónde deberíamos priorizar las obras. Esto es muy importante porque uno no tiene dinero para hacer todo en todas partes. Así que, ¿dónde deberíamos hacer? Donde las manchas de calor eran más fuertes. O era un tema de iluminación, o era un tema de parquización, era un tema de movilidad, era un tema de... Y empezamos a construir entonces información desde esa perspectiva en los nodos y a empezar a encontrar calor, manchas de calor, ya no en la escala macro, sino en la escala cuadra por cuadra. Esto es una data que permite tomar decisiones al instante, permite generar información que se relaciona con qué hay en una comuna de 380 ciudadanos en un territorio de 7 kilómetros cuadrados, donde el municipio tiene un centro de salud, donde el municipio tiene una escuela, donde el municipio y descubrimos que el municipio tenía en ese momento un sinnúmero de ofertas, pero que la gente no las veía. Y que estábamos repitiéndonos con la información de planes, programas y proyectos que no estaban llegando a la gente en el momento y en el lugar. Así que conocernos fue fundamental para poder entender cómo deberíamos transformarnos y volvernos más eficientes. Este fue el mapa en blanco, Medellín, y empezamos a planear la ciudad hasta el 2030, con toda esa data que nos la dieron los vecinos. Nosotros en muchos de los lugares no los habíamos caminado, no lo sabíamos, pero además la gente no nos tenía mucha confianza. Hasta ahí vamos, ¿bien? Bueno, empezamos a construir después planes, proyectos urbanos integrales para territorios específicos, donde en territorios más detallados podíamos relevar por dónde deberíamos priorizar la ruta, el transporte público, para que pudiera cubrir, generar una ruta segura, generar distintos escenarios deportivos y poderle dar a eso un cronograma para poder poner el recurso del Estado que es finito y que además viene por periodos de 4 años. En México viene por periodos de 3. Pero lo que quiero decir esto es que un proyecto como estos necesita 3 o 4 gobiernos para ejecutarse. Lo importante es que exista de alguna manera la partitura para que no importa quién llegue, la pueda tocar. Y con eso empezamos entonces a hablar de qué. La gente de Medellín nos pedía una ciudad ecológica, pero eficiente, con espacio público. En lo social nos pedía una ciudad inclusiva. Estos son ejercicios de preguntarle a la gente, deme 5 palabras de lo que usted cree que debería ser Medellín en lo social, en lo ambiental o en lo económico. Y ese cruce de palabras se ponen en un sistema y empiezan a haber coincidencias. Es una cosa, hoy además existe el sistema en una app muy sencilla. Lo interesante del ejercicio es pregúntele a los ciudadanos, poníamos unas orejas en la calle y decíamos, dile al oído qué quieres a Medellín, qué quieres de Medellín. Y grabábamos las voces de la gente y los poníamos a correr y eso nos empezaba a dar estos algoritmos.
Con eso empezamos a encontrar que la gran mayoría de los problemas estaban aquí arriba, en las montañas de Medellín. Son los lugares de la gente que vino corriendo de la violencia desde los años 48 y se asentó en los lugares de menos posibilidad del Estado de prestar servicios públicos. Así que empezamos a construir en esa ciudad los primeros ejercicios. Medellín, como todas las ciudades, tiene una cara desarrollada, la zona del sur, y la zona del norte menos poblada, más densamente poblada, pero con una densidad de maneras muy distintas. Estos son 2.400 metros de altura, con un valle que tiene un río a 1.500 metros de altura, y estas familias, tan dignas como las del lado norte o del lado sur, simplemente no tenían todos los recursos. Empezamos a trabajar en cómo contener la expansión de la ciudad, y ahora voy a meterme en proyectos después para aplicar lo que acabamos de ver. Cómo generar un cinturón verde que permitiera que no la ciudad se fuera para arriba, a compactar la ciudad. Así que decidimos 3 capas de lo que deberíamos proteger, de lo que deberíamos reasentar y de lo que debería densificarse para poder prestar el servicio. Armamos una estrategia donde generábamos entonces en la parte parques ambientales, equipamientos deportivos y vivienda. Generamos proyectos donde reasentábamos esas familias que estaban arriba y generábamos vivienda en vertical. Celebro que hoy en Santiago del Estero se esté haciendo vivienda social en altura. Es muy importante poder llevar a la gente a que conviva en vertical. Es un tema fundamental, porque compactar la ciudad es un reto que deberíamos trabajar todos. Empezamos a hacer esto y lo primero, antes de sacar a las familias de acá, era construir sus viviendas. Nosotros, por la topografía, la vivienda social de 5 pisos máximo, porque no podemos hacer el costo del ascensor, pero podemos entrar por puentes, llegamos a la mitad del edificio, bajamos 5, subimos 5. Optimizamos con esto el costo de las fundaciones del edificio y densificamos el edificio con vivienda social. Esto nos permitió poder empezar a hacer trabajo con la comunidad y decir, bueno, el cinturón verde sí, pero hagamos una mitigación y generemos huertos urbanos. Era gente que migraba de la guerra. Empezamos entonces a trabajar con ellos, a descubrir sus necesidades, empezamos a construir una seña que iba a ser el lugar que no se volvería a construir para identificar dónde empezaba entonces lo verde. Empezamos a materializarlo con ellos, con los vecinos, y empezamos a construir entonces querían la huerta, pues hicimos huertas con ellos, construimos las huertas, sembramos la comida que después llevábamos a estos lugares de la ciudad formal, y en estos gimnasios de la ciudad formal, los fines de semana, estos campesinos de ciudad que vienen migrando de la guerra, llevan sus mercados, sus productos a venderle a la ciudad. Esto significa no solamente plan de desarrollo urbano, habitacional, cultural, sino que además implica una construcción de planes y programas que atiendan, cierren el círculo de la economía circular. Con esto empezamos a entender que habían entonces valores agregados del empleo. Podíamos generar empleos de calidad en el proceso. Otro ejemplo, Comuna 13 en Medellín. Comuna 13 pasó en un momento la Operación Orión. La Operación Orión fueron los militares que entraron a ese territorio en 1998 y dispararon durante 2 meses hasta que llegó un helicóptero artillado y hizo explotar una parte del barrio. Esto trajo, toda una situación muy compleja que quedó graficada por los jóvenes en su momento. Y empezamos a entender, este era el lugar que llevaba 10 años que nadie lo había tocado después de haber sido bombardeado, y construimos esto. Un lugar donde hoy habitan 120.000 personas que estaban en ese lugar, y que básicamente lo que hicimos fue construir un tejido que se compone de 6 escaleras eléctricas y unas torres. Esta es Doña Rosa, como 120.000 otros habitantes tienen que subir 20 minutos a pie para llegar a los puntos. Esto es para bajar las motocicletas. Ya se podrán imaginar lo que esto significa. Bueno, lo que hicimos fue empezar a hacer escaleras eléctricas en el espacio público de una villa. Para nosotros, un barrio. No distinguimos una cosa a otra. Pero porque hay barrios clase alta, hay barrios clase media y clase baja. No hay problema. Pero empezamos a hacer esto, empezó a pasar esto, y empezó a pasar esto. Y de eso empezó a pasar esto. Consolidamos el cuerpo de escaleras eléctricas, esto no tiene vehículos, hasta aquí llega un carro, hay un reversadero, se devuelve la ambulancia o el carro de bomberos o el taxi, y de ahí la gente tiene que hacerlo a pie. Esta distancia son 100 metros, pero sube 33 pisos de altura. Doña Rosa se tomaba 20 minutos para subir a su sobrino, hoy lo resuelve en cuestión de 4 minutos. Lo interesante de este corredor de media ladera es que era esto, pasó esto,
cuando hicimos el trabajo, y después pasó esto. Hoy es la galería urbana de arte en graffiti hecho por los jóvenes del barrio más grande que tiene Latinoamérica. Tenemos 2.000 turistas diarios que van a este lugar. No lo pensamos como eso. Lo hicimos para que se pudiera movilizar la comunidad de la manera mejor. Pero los jóvenes lo construyeron. Hoy ha sido ya un exceso. 2.000 ciudadanos día es un tema muy complejo de manejar. Pero pasa esto. Ellos son los que hoy reciben a los turistas. Han aprendido francés, inglés, están llegando japoneses. Así que estamos en mandarín ya para los coreanos. Y esto es prácticamente volver competitivos a nuestros jóvenes. Competitivos, que no es competir, es construir una competencia para poder atender. Y eso empezó a dar esto. Un lugar inimaginable en un lugar de una historia de dolor. Empezamos a construir desde esa perspectiva todo lo que podía pasar culturalmente de un barrio que podía reflejar sus historias. Y empezaron a pasar cosas como estas. De jugar fútbol en la calle, empezamos a encontrar los lugares del caos donde se vende droga, donde habían armas, y empezamos a pasar con esto. A hacer casi 32 equipamientos deportivos, donde los jóvenes hoy van y piden turno en la cancha. Aprender a hacer fila es muy importante, es un proceso de educación, ir a pedir el turno para jugar, porque ya no depende del que maneja el arma, y estos campos o potreros los convertíamos en escenarios deportivos, pero sobre todo educábamos en el respeto a los jóvenes y evitábamos el proceso de la fuerza del tema. Empezamos a darle servicio y atención a los jóvenes que estaban en estas situaciones de complicación, a darles edificios de calidad. Preferíamos, y esto es un tema muy importante, al narcotráfico no se le combate con armas, se le combate quitándole soldados. Démosle oportunidades a los jóvenes y no vamos a tener que discutir con el narcotráfico. Mientras les quitemos el microtráfico, mientras a estos jóvenes les demos oportunidades, ellos no van a tener que llegar al sicariato. Y con eso lo que empezamos es, todo chico que toca un violín jamás tocará un fusil. Y empezamos a construir escuelas de música para que hubieran muchas bandas de música en cada barrio. Y con eso empezamos a construir oportunidades para los jóvenes. Como una 13 en su momento, empezamos a darle oportunidades para que tuvieran edificios de calidad, lo más bello para los más humildes. Y digo esto, todo este recurso económico iba para los lugares más deprimidos, más humildes, que podían generar calidad de vida. De los lugares que se incendiaban, empezamos a construir colegios, donde podíamos aprovechar las terrazas los fines de semana sin tener que ir al colegio, o mamá, voy para el colegio, pero hoy es domingo, no importa, voy para el gimnasio. Y eso empieza a generar una cultura de que los niños empiezan a tener sueños sobre los lugares, sueños de parques, pero sueños para sus abuelos. Es empezar a entender que todos hacen parte de la construcción de esa ciudad, de esa ciudadanía. Y empezamos a jugar con los niños, a darles juguetes para que soñaran y construyeran imágenes. Empezaron a armar de ese juego de Scalestric y armamos 19 jardines infantiles desde esa perspectiva para los niños. Y construimos 19 jardines infantiles en 4 años que relacionan la ciudad nueva con la ciudad informal, a través de estos equipamientos donde las mamás de los dos lugares llevan a sus niños. No importa, los niños todos tienen la gran virtud que no distinguen al uno al otro por cuánto tiene, sino cómo se comportan. Y ahí empezamos a construir eso, una ciudad a la escala de los niños. Tonucci, un italiano, tiene un libro que vale la pena que lo encuentren si les interesa ese reto, y es La ciudad de los niños, porque todo se ve a 75 centímetros de altura. Esto nos dio la oportunidad de llegar a otras esferas. Nos fuimos para México y empezamos a hacer talleres, laboratorios con los niños, con los jóvenes, con las mamás, y empezamos a trabajar con esto, puntura, a generar puntura. Esto después lo llevábamos a Big Data y empezábamos a construir reflexiones sobre estos y a armar los talleres en las calles. Empezábamos a hacer los grafitis que habíamos tenido experiencia y nos permitió empezar a hacer ejercicios como estos. Eso pasa cuando se construye con la comunidad. No solamente se limpia en comunidad, porque aquello que se limpia en comunidad no se vuelve a ensuciar. Si tú se lo limpias y no los involucras, al otro día está nuevamente sucio. Y empezamos a generar esto, recuperaciones de cuencas hídricas con pequeñísimas acupunturas. Y sobre todo empezamos a tejer el territorio, que era el territorio del miedo, del abandono, y empezamos a generar microparques, donde en esos microparques, con los chicos que fumaban marihuana o otras cosas más complejas como crack,
En los territorios las mamás nos decían, el problema es que estos chicos se la pasan sin hacer nada, les enseñamos a soldar y a partir de la soldadura empezaron a hacer equipamientos deportivos. Y empezaban las mamás a decir que no importaba que ya fumaran marihuana porque ahora hacían deporte. Es una forma de cambiar esa correlación de la oportunidad. Y empezamos desde esa perspectiva a entender que había muchas cosas por mejorar, pero a partir de pequeñas infraestructuras que no tenían que costar mucho dinero, sino que construíamos con pequeños ejercicios esa construcción de cultura. Nos fuimos para Nicaragua y en Nicaragua nos pusieron el reto de trabajar en un territorio que se llama El Limonal, es un basurero y además es el sitio de aguas negras. Ya se imaginarán entonces el territorio en el que llegamos, en una idea de un país socialista netamente, que se supone que nadie, bueno, les dieron estas tierras y los dejaron aislados. Casi 15 años después llegamos nosotros y nos los encontramos en estas condiciones. 15 años llevaban viviendo estas personas del trabajo. Pues empezamos a hacer exactamente lo mismo, un taller comunitario, empezamos a conversar con ellos, miren las condiciones en las que estábamos, y allí ellos exponían sus ideas, sus trabajos, sus sueños, sus propuestas, y desde las propuestas empezamos a construir qué era lo que querían. Bueno, sin muchos recursos, sin muchas oportunidades, no fuimos capaces de hacer casi nada. Lo único que logramos fue conseguir bicicletas para que los niños y los papás llegaran limpios a la escuela, hasta que llegaran las vías, hasta que llegaran las veredas, hasta que llegara la luz. Por eso digo, hay que ser suficientemente creativo para impactar en la calidad de vida sin tener que tener muchísimo recurso en el momento. Y esto nos permitió después llegar a Comodoro Rivadavia, una provincia de su país. Nos invitó el Instituto de Vivienda del Desarrollo Urbano y Rural. Habían estos edificios de la época militar con enormes complicaciones en términos de las fundaciones y estas cosas. Y lo que empezamos a generar fue un proceso de conversación, nuevamente. Ustedes ven que tienen unos stickers, bueno, utilizamos mucho poner el sellito cuando la gente opina y hacemos un proceso muy interactivo para que la gente disfrute esto. Y lo hicimos y empezaron a lograr cambios en el proceso de la transformación del edificio, pero entonces venía el tema del espacio público. Como en un desierto se podían tener territorios verdes como estos, pero en la parte de afuera no. Y empezamos a trabajar con viveros comunitarios que las señoras de esta zona tenían y empezamos a construir un territorio de desierto a verde. Y empezamos con los niños a identificar cuáles eran los lugares que más miedo tenían y cómo esos lugares, además con la policía, a la cual inicialmente le tenían mucho respeto porque eran de alguna manera los que llegaban a molestarlos, y construir con ellos una reflexión de trabajo. Y esa reflexión de trabajo nos llevó a identificar territorios, y a generar con ellos talleres específicos, y de esos específicos salieron proyectos, y en muy poco tiempo teníamos los proyectos construidos y los niños jugando. Se puede, pero además de que se puede, se debe. Es un tema de responsabilidad social, porque esto es lo que llevó a nuestro país a tener 388 homicidios por cada 100.000 habitantes. Lo que nosotros no somos capaces de planificar, el narcotráfico se lo toma. Si nosotros no hacemos presencia, la gobernabilidad la toman otros. Y con Gustavo. esto, Aquí. Gustavo, por favor. Estamos pasados de tiempo. Vale, así que yo básicamente estoy en eso. Podemos ver o no podemos ver, pero paremos y conversamos. Claro que sí. Bueno, un poco esa es la invitación, ¿no? A quienes tengan interés pueden combinar una reunión fuera de este contexto con Laura. Ahí está Laura Noa. También quiero invitarlos por más tarde, a las 2:15, va a estar el ingeniero Fabián Calcaño. Porque, ¿qué pasa? De repente Gustavo nos está contando el qué, pero muy interesante que Fabián nos va a comentar el cómo vamos a ordenar toda esta información. Porque va a llegar un momento en el que vamos a tener información, ¿y cómo lo ordenamos, ingeniero? A patadas, pero con un poco de coordinación y definición. Bueno, a las 2:15, si quieren, los esperamos aquí y podemos seguir conversando al respecto de eso. Y estamos en el stand disponible para seguir. Muchísimas gracias por... Acérquense al stand, ahí tienen el código QR, también pueden ponerse en contacto con nosotros si quieren otro día. Perdón, les digo otra cosa. Ya ven lo que es Gustavo. Párenlo por los pasillos. Le encanta hablar de esto, es un apasionado. Así que bueno, su vida no es no tiene un trabajo full time, sino que tiene una pasión full life.
Así que agárrenlo, que le encanta. Gracias por estar aquí. Cualquier cosa que quieran y que conversemos con mucho gusto. Y hay otras experiencias que espero que a través de Kaizen 385 puedan tenerlas. Como les decía, está Jesús María, está Río Cuarto, está Estación Juárez Elman. Hay otros municipios de muchos tamaños que seguro los vamos a poder compartir con ustedes. Hey, gracias. Un gusto conocerlos. Gracias. Gracias. Y solo para georreferenciarlos, el stand está frente al de Norte Grande. Gracias. Nos vemos.